¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación y aquí estamos, José. Muchísimas gracias. El tiempo es corto, pero el tema es enorme, así que pues lo volveremos a invitar seguramente porque no nos va a alcanzar para hablar de este y otros temas. Pero, ¿cuál es el punto de vista? Y si me permite, si el punto de vista va a ser personal o de la agrupación Bueno, que en este representa. momento yo soy coordinador del Comité de Bioética y desde ahí analizamos todos estos temas. Nuestra posición obviamente es institucional y por supuesto perfecto. tiene convicciones personales, claro, muy evidente. Que hay coincidencia. Mira, aquí tenemos que hablar de lo que pasó. Lo que pasó no es como lo están manejando algunos medios o algunos encabezados, que es la legalización del aborto en todo México, ¿no? Estamos hablando de la invalidez de un artículo, bueno, en 3 artículos, pero particularmente el que tiene la pena del aborto, en Coahuila. Y lo que sí hace es sentar un precedente y ser un criterio para los jueces en un momento dado que tendría que ampararse, tendría que haber un amparo. Pero estamos hablando de esto, de la invalidez exclusiva al Código Penal del Estado de Coahuila. Claro, es la puerta abierta para la legalización en todo el país, eso es un hecho. Pero aquí yo quisiera tocar el tema, estamos ante un confronto de un derecho y una interpretación desde nuestro punto de vista ideológico de derechos de la mujer. Porque el derecho a la vida es un derecho humano y es un derecho constitucional. Es humano porque en los tratados internacionales que México ya firmó, está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3, toda persona tiene derecho a la vida. Y el que nos vincula más, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no solo dice que es un derecho a la vida, sino que dice que desde la concepción. Entonces, para nosotros es un derecho humano y es un derecho constitucional porque en la Constitución, en el artículo 1, dice que todos gozamos plenamente de los derechos humanos que México ya firmó en los tratados. Pero también en 23 estados del país es un derecho constitucional. En Jalisco, el artículo 4 nos protege desde el momento de la fecundación y nos reconoce como nacidos inclusive. Entonces es un derecho. Y estamos hablando contra una interpretación de derechos. A mí me llama muchísimo la atención que la tesis del ministro misma sustenta que el derecho de la mujer a decidir no está establecido en el derecho. Y te lo voy a leer textual, porque dice: es innegable que en el texto constitucional y aún en el marco convencional carece de referencia explícita el derecho de la mujer a decidir. Es decir, ellos reconocen que ese derecho no existe. Lo que citan son los dos artículos, el 1 y el 4, porque el 4 dice que toda persona tiene derecho a decidir sobre el espaciamiento de los hijos y de tenerlos o no. Y el artículo 1, pues obviamente el derecho del goce. Entonces estamos en una interpretación. ¿La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo? Sí. ¿Qué puede decidir sobre su cuerpo? Pues casi las cosas que uno, pintarse, hacerse, no puede sacarse un órgano y venderlo, eso no puede, ¿verdad? Pero sí puede decidir muchas cosas sobre su cuerpo. Pero cuando hay otra persona dentro de su cuerpo, ya no es su cuerpo. Entonces se cae, ese fundamento se cae. ¿La mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo? Sí, pero el nuevo ser no es su cuerpo. Y esto está confirmado. Los ministros, yo dije, los ministros sabrán de leyes, pero de ciencia se ve que no saben nada. ¿Por qué? Porque la ciencia es contundente. El ser humano comienza su vida desde el momento de la fecundación. A las 7 semanas tu corazón ya latía. Tus ojos estaban formados a las 7 semanas. A las 8 tus manos, tus dedos, tus ojos, todo estaba acomodado. No con la fisonomía, pero estaba ya. Entonces, la ciencia es contundente. El ser humano comienza su vida en la fecundación. Entonces, decir que la mujer tiene un derecho, a mí lo que se me hace más grave es también los ministros, dice el ministro Luis, dice que la mujer tiene derecho a decidir. Y ese derecho debe prevalecer antes del derecho del nascituro a la vida. ¿Con qué sustento dice esto el ministro? Dice que debe de prevalecer el derecho de la mujer a decidir sobre el derecho a la vida del nascituro. ¿Con qué argumento legal hace esto? Si el derecho a la vida es un derecho constitucional y humano, el derecho a decidir, ellos mismos dicen que es innegable que no existe. Entonces,
Son 4 cosas que ellos defienden: el derecho a decidir de la mujer, los derechos reproductivos, el libre desarrollo de la personalidad y la autodeterminación. Y con estos 4 elementos dicen entonces que están por encima del derecho principal a la vida del no nacido. Y le ponen 2 elementos fundamentales. Dicen que no dejar abortar a una mujer es discriminarla, y que no dejar abortar a una mujer es violentarla, cuando esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque una mujer cuando desgraciadamente no quiere, es un embarazo inesperado o fue producto de una grave violación, pues entonces no puedes terminar una violencia con una violencia mayor, porque el aborto no es seguro, porque dañas a alguien y alguien muere, que es la persona. Y la mujer tarde o temprano tiene secuelas psicológicas, secuelas físicas o mentales. Perdón, por cuestiones de tiempo, una de las tantas preguntas que se nos vienen en este momento a la mente, a partir de lo ya planteado, entonces ¿consideran ustedes que debe prevalecer la penalización del aborto para quien se lo practique o para quien lo lleve a la práctica también Esto como es un tercero? importante. La penalización del aborto es penar a alguien que practicó el aborto la comisión de un delito que es el aborto. Esa debe de prevalecer, porque tú no puedes dejar sin penalización un delito. Y ahora, ante esta comisión del delito, por encima está el derecho a la vida, que se va a discutir la próxima semana en la Constitución de Sinaloa. O sea, el derecho a la vida sí existe, el derecho a abortar no existe. Es una de las graves cosas que a mí me asustó como ciudadano y jurídicamente. ¿Cómo es posible que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de este país diga que existe el derecho a abortar? Él dijo el derecho fundamental a interrumpir el embarazo. Eso no existe en la Constitución mexicana, no existe en ninguna Constitución de Jalisco y no existe en ningún tratado internacional. Son palabras, ideología en la cabeza del ministro que quiere hacer ley que no existe. Entonces, la comisión del delito existe, el aborto es un delito, el derecho a la vida existe, es un derecho. Entonces, nosotros tendríamos que respetar el derecho y seguir penalizando el Código Penal. Que habría la comisión del delito, habría que analizar las condiciones para qué, para favorecer a la mujer, pero no con un aborto. Habría que acompañarla. Un embarazo no deseado, la sociedad y el gobierno podemos acompañar a la mujer para que ésta llegue al término de su embarazo. Y si no quiere el bebé, entonces lo damos en adopción. Porque un aborto a una mujer le causa mucho más daño que la solución que ella busca, más tarde o más temprano. No es solución el aborto. Y como sociedad creo que tenemos la inteligencia y la capacidad de generar condiciones. Lo más grave es en los ministros, y yo con eso te diría, lo más grave es que en los ministros en ningún momento señalaron el derecho a la vida que tenemos en los tratados internacionales y en la Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué solo hablar del derecho a la mujer? Y el ministro, el presidente tuvo desde mi punto descaro de decir, tenemos que acabar con este debate de los que están a favor de la vida y los que estamos en contra de la vida. ¿Cómo puede decir eso un ministro y cómo puede decir eso un presidente de la Suprema Corte de Justicia? En menos de 30 segundos, porque ya nos están marcando continuar con la información, y para dar el mismo tiempo a usted que a nuestra entrevistada hace unos instantes, esta votación el día de ayer en la Suprema Corte, pues casi fue por mayoría. ¿Esa mayoría está equivocada? Esa mayoría está tomando argumentos encontrados en los derechos. El interés superior del menor dice que cuando se encuentran 2 derechos, el interés del menor debe de prevalecer. En este caso, están favoreciendo un derecho de la mujer sobre el nascituro, cuando en realidad ese derecho de la mujer a decidir no existe en la Constitución, y el derecho que tendría reproductivo no puede pasar por encima de otro derecho. Un derecho no puede ir en contra de otro derecho. El mismo ministro lo dijo. Un derecho no puede ser derecho a la vez y delito a la vez. Entonces yo diría, el delito del aborto debe penalizarse y el derecho a la vida debe respetarse. México mayoritariamente dice sí a la vida. Somos la mayoría de los mexicanos que estamos en contra del aborto y a favor de la vida. Entonces yo diría, respetemos la Constitución, respetemos el derecho humano. Pues Jaime Cedillo, muchísimas gracias por acompañarnos.